En representación del grupo 5, voy a exponer la redacción del informe, primera parte, coordinada por el profesor Pedro Gómez. Entonces, el orden de la presentación será, primero vamos a hablar de los problemas que encontramos, logramos resolver, luego vamos a hablar de los problemas que encontramos y que consideramos que aún no hemos logrado resolver. Vamos a hablar de unas cuestiones que consideramos que son originales del trabajo y de otras que pueden ayudar a mejorar sus trabajos. Entonces, inicialmente encontramos problemas que consideramos que ya hemos resuelto de estructura y de contenido. En los problemas de estructura encontramos, por ejemplo, que la presentación del contenido quisimos hacerla desde el inicio, tratando de contarle al lector exactamente cómo hicimos el trabajo. De pronto un poco atendiendo al orden exacto en cronológico de cómo lo hicimos, pero más atendiendo a cómo se hace un análisis didáctico en general. Entonces esto vino a repercutir en que la extensión del documento se hizo demasiado larga porque empezamos a detallar cosa por cosa, de dónde sacamos cada término, qué significaba cada término. Por ejemplo, tengo un ejemplo acá, análisis de contenido, el título 1. Aquí empezamos como introducción del análisis de contenido a describir qué es un análisis de contenido. Después del análisis de contenido empezamos a hablar de la estructura conceptual, los mapas de la estructura, describiendo, tratando de justificar, y es un afán que nosotros hemos tenido siempre de justificar desde los documentos curriculares, desde algún documento de peso, lo que estamos haciendo. Entonces empezamos a mostrar el análisis que hicimos diciendo, bueno, desde lo más pequeño, tratando de explicar lo más grande. Entonces, por ejemplo, empezamos a hablar de términos, notaciones, convenios, qué es cada cosa y un ejemplo de cada cosa. Cada pequeñez de esta iba siendo una cosa supremamente detallada y larga del documento que pues, pueda repercutir en que al final la extensión del documento pasaba por muchísima cantidad de palabras la permitir. Dentro de todo este contenido que estábamos detallando tanto, tampoco nos dimos cuenta que habían estábamos usando muchas notaciones para un mismo término. Para nosotros ya es sabido que este 1.1, pero para el lector no. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Presentamos el contenido atendiendo a los organizadores del currículo en cada tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, este análisis de contenido que acabo de mostrarles atrás, la introducción no cambia, pero la parte del contenido sí la estructuramos. Entonces empezamos a hablar, ¿cuáles son los organizadores del análisis de contenido? Básicamente son tres: la estructura conceptual, los sistemas de representación y la fenomenología. ¿Qué es importante en cada uno? ¿Qué me interesa a mí que el lector entienda para que me entienda lo que le voy a presentar después? Eso es establecer prioridades. ¿Cómo le puedo presentar eso resumido? Utilizamos muchos diagramas y tablas resumen, ya más adelante voy a mostrar una de esas tablas. En cuanto a la anotación, pues lo que hicimos fue mantener una sola, hablando en términos del nombre de la tarea, porque es una palabra clave que el lector seguramente va a recordar después. La tarea candado, no me interesa que sepa que es la tarea 1.1, o para qué la codificamos así, de pronto más adelante para las tablas. Pero en este momento esta palabra clave le va a dar una idea para recordar de qué era la formulación de esa tarea más adelante. Resumir esto con diagramas, con tablas, y decir lo más importante en cada título nos permitió reducir bastante la extensión y presentar concreto lo que queríamos que el lector supiera para que entendiera lo que va a dar más adelante. En cuanto a problemas de contenido, encontramos que hicimos una explicación en la fenomenología puntualmente de las situaciones, y entonces nos centramos otra vez por el afán de sustentar con un documento muy conocido, PISA. Los fenómenos se organizan en situaciones y las situaciones son estas y estas y estas. Cuando uno pudiera referir al documento al lector, el documento se puede consultar en internet. Podíamos referirlo y lo que hicimos fue darle relevancia aquí para resolver ese problema de la organización de fenómenos en contextos y subestructuras que sí nos interesa que el lector entienda para lo que le vamos a presentar luego en resultados, por ejemplo. Otro problema fue que describimos todo el proceso para construir el grafo de secuencias de capacidades. A veces uno considera que, pues bueno, yo hice todo este esfuerzo, este trabajo, y ahora solo voy a presentar esto resumido en un párrafo. No me parece. Entonces empezamos a contar todo el proceso.
Hicimos unos caminos de aprendizaje para cada tarea, luego los resumimos en fases. Esas fases nos permitieron notar que habían unas secuencias que tenían nombre propio, que describían unas estrategias de resolución, por ejemplo, y lo resumimos en grafos de secuencias. Todo esto, nomás diciéndolo, ya representa una cantidad de extensión en palabras. Entonces, ¿qué hicimos para solucionar esa descripción? Hicimos una síntesis de un solo grafo, de un solo objetivo, en términos de caminos de aprendizaje. Le contamos brevemente al lector cómo sacamos las secuencias de allí para un solo objetivo, de modo que eso nos permitiera luego resumir de forma concisa, concreta, para los otros 3 objetivos el grafo solamente en términos de secuencias y poder hablar de ahí en adelante en términos de secuencias de capacidades y no de capacidades puntuales. Otro problema que encontramos fue que empezamos a exponer las tareas, todo revuelto. Nosotros hicimos tareas, la tarea pensando como la estructura que tenía una ficha, pero una ficha final. Entonces la tarea tiene ya el grafo descrito, tiene unos componentes, esa tarea la analizamos en términos de su dificultad, de la agrupación, de la interacción, introdujimos unas ayudas y entonces se volvió un revuelto que nosotros entendíamos porque nosotros lo hicimos, pero un lector, y un lector desprevenido sobre todo, no lo iba a entender. Entonces aquí lo que hicimos fue atender los comentarios de Pedro y entonces hicimos una explicación de todo ese apartado de las tareas separándolo de la siguiente forma. Entonces, hicimos una descripción general de todas las tareas en términos de la meta y el contenido que aborda. Hicimos una descripción general también de los materiales y recursos y los esquemas de agrupamiento e interacción. E hicimos una descripción general también de las ayudas que utilizamos. Presentamos entonces un ejemplo detallado de una sola tarea y ahí referimos al lector a los anexos donde explicamos detalladamente ahí sí todas las otras tareas. Luego de esto presentamos el análisis de las tareas, como escribiendo también un esquema general y el ejemplo detallado conservando el mismo ejemplo de la tarea anterior. Entonces conservar la misma tarea en todos los ejemplos nos sirve para reducir extensión y para que el lector entienda todo este proceso que antes estaba tan confuso con un mismo ejemplo. Bien, en cuanto a problemas que consideramos que aún no hemos resuelto, tenemos un problema bastante gordo aquí y es que cuando empezamos a escribir, tengo acá este ejemplo, los títulos en azul, el 8 y el 9, hacen parte de un gran título que llamamos Instrumentos y procedimientos de recolección y análisis de la información. ¿Qué vamos a mostrar ahí? Los instrumentos que usamos para recoger y analizar información fueron estos, y tratar de decidirlos estableciendo otra vez prioridades. ¿Qué instrumentos me interesa que el lector conozca? Los demás, anexos. Y luego presentar, bueno, a partir de esos instrumentos y con unos procedimientos, cuáles y cómo, y con qué instrumentos, cuáles y cómo los utilicé, recogí la información para luego poderla analizar, sin presentar el análisis todavía. Pero entonces, en nuestro proceso lógico de desarrollo de esos instrumentos, nosotros hicimos, por ejemplo, una planilla de observación de logros, errores y secuencias de capacidades, y la hicimos con unas respuestas esperadas y obtenidas. ¿Cómo yo le voy a presentar al lector unas respuestas obtenidas acá cuando la implementación está después? Entonces, una solución parcial que se nos ocurrió fue introducir una mentirijilla ahí al lector, hablando solo de las respuestas esperadas y luego decir, bueno, en la implementación lo que hicimos como un cambio fue engordar o enriquecer esta lista de respuestas esperadas y para mejorar esa valoración de los logros, introduciendo unas respuestas reales, obtenidas. Pero entonces nos queda volando esta parte de planificación versus implementación, queda como difuminada entre esta sección 8 y 9. Bien, entonces, cuestiones originales del trabajo. Presentamos unos grafos delimitados en fases, no se alcanzan a ver acá muy bien, están delimitadas por esta línea punteada, fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces, esos grafos presentados en fases nos permiten darle coherencia a lo que estamos presentando en el trabajo y que antes habíamos referido mucho antes en el trabajo cuando estábamos empezando a hablar de capacidades y decíamos que íbamos a presentar unas tareas de introducción, desarrollo y conclusión. Eso se viene a ver acá en estos grafos y nos permitirá seguramente más adelante, eso lo veremos en la 8.3, también encuadrar ahí las secuencias de capacidades en esas mismas fases. Presentar el diagrama así también nos permite reducir la extensión porque con el diagrama
nos permite hablar de forma más concreta. También presentamos, este es el diagrama que les mencionaba que iba a decir más adelante, unos diagramas para hacer explicación breve, por ejemplo, de los sistemas de representación. Al lector en el texto, ¿qué nos interesa explicarle? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transformaciones y traducciones? Acá simplemente lo presentamos resumido en un diagrama. Y es por eso entonces que a nuestros comentaristas les pedimos que por favor nos comenten el apartado 3 y 4, que es donde consideramos que teníamos dificultades en este momento.